Estamos en vivo. ¿Cómo están? Estamos acabando una semana, es viernes y el cuerpo lo sabe, el conocimiento lo sabe. Es momento de pasar una Piclase. Es momento de comenzar con nuestra ronda de Piclases del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Y ya tenemos gente que nos está escribiendo. Bueno, nos dice Gretzel Méndez, nos dice: hola, ¿cómo están? Llegué temprano, llegaste muy temprano, Gretzel, gracias por estar acá. Bueno, tenemos a Ruth que dice: buenas tardes, Ruth, espero que estés teniendo una linda tarde. Yunzu, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Y estamos comenzando con la primera Piclase de este viernes. Se está cerrando una semana, estamos teniendo mucha información, muchas noticias. Recuerden que no tenemos que perdernos del horizonte, tenemos que continuar investigando, averiguando, tenemos que continuar informándonos. Y Pica te va a ayudar en eso. Ya depende de ti también de investigar algún tema en particular, ya depende de ti leer noticias, ver videos, etcétera. Hay mucho material y también tenemos que aprender la forma en la que nosotros tenemos que seleccionar ese material para saber cuáles son noticias falsas y cuáles son veraces. Siempre tenemos que tener el ojo crítico y muy atentos. Y como dicen en Hollywood, todo lo bueno tiene parte 2, así que vamos a comenzar con la parte 2 de nuestro paseo por el Museo Nacional y, bueno, el Museo Nacional de Arte. Ya estamos muy felices acá de estar presentes y va a comenzar ya nomás la parte 2 de esta clase, justo donde yo creo le hemos dejado la anterior vez, ¿verdad? Karim, ¿cómo estás? Otra vez acá en Pipa. Sí, exactamente. Hola, José Luis, y hola a todos. Sí, vamos a continuar donde nos quedamos la anterior vez. Bueno, entonces, Karim, no perdamos más tiempo y continuamos con nuestra segunda Piclase en el viaje por el arte. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con el programa del Museo Te Visita y respecto a la exposición que se llama Dios y la máquina, singularidad y serialidad en la pintura colonial andina. Y en esta ocasión he llamado, digamos, a esta clase Historias para Inspirarse, porque muchas historias, tanto de la Biblia como historias que hablan sobre la religión católica, por ejemplo, la vida de Jesús y de la familia sagrada, pero que no son canónicas, a esas les llaman apócrifas, han sido inspiración para muchos artistas, especialmente en la época de la colonia, donde la temática casi siempre era religiosa. Y bueno, retomando un poquito lo de la anterior vez, habíamos hablado sobre qué era historia, qué era arte. Entonces, para recordar, historia del arte, que es lo que estamos viendo más o menos ahora, es que es una ciencia multidisciplinar porque une tanto historia como arte. Entonces, historia la relacionábamos con el tiempo, ¿no? Y el arte como un producto de la humanidad. Entonces, vamos a hablar sobre el arte a través del tiempo. Y bueno, ya les había hablado de la exposición que está ahora en el museo, que va a estar todo el año. Y habíamos visto un videito, vamos a recordarlo y para que lo vean los que no habían visto. Esta sala se llama Evangelistas y nos muestra 4 obras pintadas por Melchor Pérez Holguín, que justamente son los 4 evangelistas, ¿no? Estos sí son, por ejemplo, de la Biblia, y justamente son las 4 personas que han escrito los evangelios. Entonces, vamos a ver que casi todos están con sus libros ahí en las manos o cerca de ellos. Y además, cada santo evangelista está acompañado de algún animal o de alguna simbología que se relaciona con su iconografía. Por ejemplo, será San Lucas, este San Marcos, que está con el león, este San Juan con el águila, y por último, no se lo va a ver, pero por último está, ya me olvidé cuál falta, creo que San Juan, que tiene al hombre alado o al ángel, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos una foto de la sala. Pueden ver que están las obras, en lugar de estar contra la pared, como normalmente se hace en casi todas las exposiciones, esta vez las hemos puesto al aire, están flotando una detrás de otra. Esto tiene que ver con el título de la exposición, que hablaba de singularidad y serialidad. Por un lado, todas las obras son singulares, son únicas, ¿no? Cada artista siempre pinta algo diferente y pone mucho de su parte, de su alma en cada obra. Pero por otro lado también había esta forma de trabajo en serie que había hablado la anterior vez, y los evangelistas
eran una temática muy apreciada en la época y se pintaba así en serie, ¿no? Era el tipo de trabajo que se hacía en el taller. Entonces esta idea la resaltamos con esta disposición en la museografía. Ahora sí, vamos a ver cada uno de los evangelistas. Como les decía, este es San Lucas, es uno de los artistas, de los santos preferidos por los artistas, en realidad es el patrón de los artistas, porque dicen que San Lucas fue el primero en hacer el retrato de la Virgen, o sea que él mientras escribía el Evangelio también la retrató, y justamente es lo que muestra Melchor Pérez Holguín acá. Entonces vemos a San Lucas con una tabla, en la tabla un papel, y en realidad lo que tiene en la mano es un compás. Esa es una herramienta que usan también mucho los artistas para proporcionar a las figuras, ¿no? Y a la que está representando ahí es justamente la Virgen María. La iconografía de San Lucas es el buey, que está ahí, pues, si se fijan, está como sirviendo de apoyo para el tablero, para que San Lucas pueda dibujar. A sus pies está el libro del Evangelio, incluso se ve a la derecha una pequeña cartelita con un versículo del Evangelio según San Lucas, que está en la Biblia. Entonces, bueno, ese es el personaje principal y es la temática principal de la obra, pero si ven, San Lucas no está al centro, está a un lado. Y eso nos deja ver todo el paisaje que hay alrededor, eso nos relaciona mucho con lo que tenemos, ¿no? O sea, en la cultura andina, por ejemplo, los lugares, las huacas, las apechetas son muy importantes, entonces nos relaciona también mucho con eso. No sé si llegan a ver, hay dos aves por delante del árbol que están en verdad defendiendo un nido de una serpiente que está tratando de subir, como a atacar al nido. Es una escena un poco casi caricaturesca, es bastante dinámica porque las aves están en pleno vuelo, la serpiente igual está ahí acechando el nido, pero además tiene mucha simbología. Normalmente en esta época todo tiene un significado, casi nada se hacía solo por decorar, digamos. Y entonces estas aves podrían representar a los cristianos, al alma de las buenas personas, digamos, que están defendiendo su familia del pecado, ¿no? Que es lo que representa la serpiente, del mal. Y bueno, entonces esto es San Lucas. Hay muchas cosas, podríamos hablar toda la tarde solo de una de las obras. Por ejemplo, está vestido con los colores primarios. En la imagen quizás no se vea muy bien, pero es rojo, amarillo y azul, ¿no? Que también se relaciona mucho con los artistas. Vamos a seguir viendo este San Marcos, lo reconocemos por el león. Si se fijan, es un león no muy realista, ¿no? Es un león que parece un poco oso. Bueno, me han dicho que parece de todo un poco. Y no sé si a alguien se le ocurrirá por qué, digamos, este oso, a ver, este león no se ve tan realista. Me gustaría que lo piensen. Sé que en línea hay alguien, también si quieren puede participar. No llego a ver el nombre. ¿Quién es? ¿Priscila? ¿Jade? Ahí en el aula virtual. Pero bueno, la idea es que más o menos se imaginen qué podría ser y yo les voy a decir igual, ¿no? El que está, o sea, el hecho de que el león no se vea tan realista es porque los artistas aquí en América, justamente como Melchor Pérez Holguín, nunca en su vida habían visto un león, ni siquiera en fotografía. Obviamente en esa época no existía el internet, tampoco la foto, como les decía. Entonces el artista tenía que más o menos interpretar las historias que contaban de cómo más o menos se veía un león y hacerlo como lo interpretaban, ¿no? Entonces, por eso es que a veces algunos animales en estas obras coloniales se ven poco realistas. En cambio, por ejemplo, el rostro de San Marcos sí se ve muy realista, porque él sí conocía personas, quizás hasta incluso usó a alguien como modelo para copiarlo. Entonces, si se fijan, hay mucho detalle, se ve su ceño fruncido, en la parte posterior de la mano se llegan a ver incluso las venitas, ¿no? Y eso es muy característico de Melchor Pérez Holguín.
No les conté mucho de Melchor. Él es, bueno, fue un artista que nació en Cochabamba, pero vivió gran parte de su vida en Potosí y creó todo este estilo en el que se da mucho realismo a los personajes, especialmente a los rostros, son muy expresivos. A partir de ahí, él tuvo muchos discípulos que siguieron este estilo y por eso ahora se habla, perdón, de la escuela potosina. Entonces, Melchor Pérez Holguín es el creador de la escuela potosina dentro del arte colonial. ¿Qué más podemos ver en la obra? Si se fijan, hay otro árbol, incluso hay una cascada, ¿no? Hay animales tomando el agua fresca de la cascada, incluso hay como una columna en el centro que está así como volando, que en realidad alude a la columna que está en la ciudad de Venecia, y en Venecia el santo patrón justamente es San Marcos, y en la plaza principal, que es la plaza de San Marcos, hay una columna con el león encima, que es la columna de San Marcos. Entonces también nos está aludiendo a San Marcos, ¿no? Que es el evangelista que tenemos en esta obra. Vamos a seguir. El que está aquí, que está con el águila, es San Juan. Y si se fijan, él está con una mirada hacia el cielo, con ojos enormes. Esa es muy típica holguinesca, ¿no? La mirada holguinesca es justamente esta, ¿no? Los ojos medio hundidos. Y es como si el santo estuviera teniendo una experiencia religiosa. A veces se habla de estar en éxtasis por esta inspiración que le viene del cielo. Y tenemos entonces también otra vez la imagen de la Virgen, pero en este caso está en el cielo como inspirándolo o incluso diciéndole qué escribir, ¿no? Por eso él está con la pluma y con el libro, bueno, el pergamino en su pierna, ¿no? Entonces, podemos ver que la mayoría de estas obras de la época colonial tienen mucha iconografía y siempre nos dan mensajes, ¿no? Otra vez, gran cantidad del paisaje al lado, están muchas florecitas, ¿no? El cielo también es importante. Y si se fijan, incluso el águila está con una garrita agarrando un pedazo de papel, donde también hay otra cartela y también hay una cita del versículo de según San Juan. Entonces, no hay dónde perderse. Por eso podemos saber que son los 4 evangelistas y podemos saber con exactitud quién es quién. Este era el que faltaba en el video, que es San Mateo. No sé si lo dije bien antes, pero San Mateo, cuya iconografía es el hombre alado, que también lo interpretamos como un ángel, que justamente está ahí apoyando su mano en el hombro de el santo. Él también está con la pluma a punto de escribir y otra vez tenemos gran cantidad de paisaje alrededor. A un lado hay unas garzas, son 2, y una está agachada y está comiéndose un sapo, otra vez hablando de simbología. La garza en el Renacimiento y ya en Europa significaba o se relacionaba con ser una buena persona, ser muy letrada, era algo muy virtuoso y muy positivo. En cambio, el sapo se relacionaba justamente con las alimañas, con el infierno. Entonces es la misma historia del bien triunfando, digamos, sobre el mal, ¿no? También tenemos otra ave, pero esta es una ave exótica, muy colorida en una de las ramas, que en verdad nos hace más recuerdo a las aves que hay aquí en la Amazonía boliviana y en toda América, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo Melchor agrega elementos locales a sus obras, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, que también lo va a hacer en más obras, ¿no? Y bueno, en la misma sala hay un muro en el que se cita justamente el Evangelio según San Juan, que está en una de las obras de Melchor, que dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre, habita en mí y yo en él. Y está aludiendo justamente a lo que dice Jesús, que también se repite en la Eucaristía, ¿no? Entonces ese es Juan, versículo 6, capítulo 6, versículo 51. Y vamos ahora a comparar un poquito más las obras. Podemos ver, por ejemplo, otra vez a San Lucas con San Juan. Ya estoy dudando, sí, con San Juan.
Podemos ver que los dos están al mismo lado, que sería nuestra derecha, los dos con sus mismos, cada quien, ¿no? Con su iconografía. Como les decía, el paisaje toma gran importancia en estas obras de Melchor Pérez Holguín, que es algo poco común. Normalmente cuando los artistas en la época colonial representaban a un santo o un evangelista, lo ponían al centro y era lo principal, ¿no? Entonces podemos ver que la gama de colores es muy parecida. Ya había hablado de los colores de San Lucas. San Juan siempre se lo reconoce por el manto rojo que lleva, ¿no? Entonces hay ciertos parecidos que nos ayudan a reconocerlos como serie, pero si se fijan, igual cada uno tiene sus facciones muy diferentes, ¿no? Los individualiza. Por ejemplo, San Lucas tiene la barba como si no se la hubiera rasurado unos 3 días. En cambio, de San Juan la barba es más larga, ¿no? Uno está mirando hacia arriba, el otro mira al espectador. Y lo mismo ocurre con eso, ¿no? He elegido a San Mateo y a San Marcos, que están al lado izquierdo, respecto a nosotros, ¿no? Nuestra izquierda sería el lado derecho, en verdad, del lienzo. Uno está ensimismado ya escribiendo, mientras el otro está siendo inspirado por el ángel para saber qué escribir, ¿no? Son las escrituras sagradas, entonces se dice que fueron inspirados de forma divina. Y lo que les decía, ¿no? El paisaje muy importante con rocas, con árboles, con muchas florecitas. Ellos son mayores, ¿no? Incluso especialmente San Marcos ya tiene el cabello blanco, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que es tan famoso Melchor Pérez Holguín, ¿no? Incluso en diferentes museos hay obras de Melchor Pérez Holguín, es conocido internacionalmente, y además lo tenemos en el billete de 50 bolivianos, en el antiguo que seguimos usando, el morado o violeta. No sé si se acuerdan, es un personaje con su bigote bien marcado y con un sombrero de ala ancha. Ese es Melchor Pérez Holguín, para que vean que era tan importante que incluso lo tenemos en el billete de 50 bolivianos. Y bueno, en la sala, hablando de esta idea de las historias, como les decía, hay historias que no están en la Biblia, pero que son de conocimiento popular, que tienen que ver con la Sagrada Familia, y una de esas es los desposorios, que en verdad es como el matrimonio entre María y José. Eso es lo que inspiró a esta obra, que justamente se llama Los Desposorios, y podemos ver a la Virgen María a un lado, tomando de la mano, ¿no? Con José, que está al otro lado, y al centro está el sacerdote que los está casando, que por el traje, si se fijan, tiene un tocado bastante alto, como una mitra roja, pero con muchas piedras preciosas, y por la capa, etcétera, se asemeja mucho a un sacerdote judío. También hay personas atrás de José y María que son como los testigos, ¿no? Que están asistiendo a este matrimonio. Entonces, esto es más o menos lo que vemos casi siempre al principio, ¿no? Los personajes principales, pero hay también más detalles que podríamos ver, que están acá. Están como iluminaditos para que nos fijemos. Pueden ver, ahí está una paloma, un ramo de flores que toma José. El fondo, no sé si se llega a fijar cómo es. Bueno, del sacerdote judío ya hablé. Fíjense que está además bendiciendo el matrimonio con su mano derecha. Y la Virgen María, que casi siempre se la representa vestida de blanco y con el manto azul, pero si se fijan tiene la pancita un poco elevada ya, como si ya estuviera esperando a Jesús, o como si nos estuviera diciendo que es o va a ser la madre del Salvador, ¿no? Bueno, entonces lo que les decía, por ejemplo, de la paloma, representa al Espíritu Santo. Eso es algo que ya conocemos en la actualidad, ¿no? Siempre la paloma relacionada con el Espíritu Santo, pero en esta época no se usaba tanto. El ramito de flores son azucenas, que se relacionan mucho con José y aluden a la castidad de José. Y el fondo, no sé si llegan a verlo bien, quizás aquí se ve mejor, detrás del sacerdote, hay como una cortina verde un poco abierta y se ve que al fondo
hay como un arco, que es un arco de triunfo, que se usaba en la antigüedad grecorromana para aludir o conmemorar triunfos de gente importante. Entonces aquí está, podría aludir, por ejemplo, el triunfo del catolicismo, del cristianismo, de la religión, incluso el triunfo del bien otra vez, ¿no? Hay flores, la mayoría son rosas que se relacionan mucho con la Virgen, ¿no? Con el rosario, por ejemplo, para rezar. Y bueno, podemos ver que es una obra vertical, la composición es bastante simétrica. Como les digo, podríamos hablar más, pero mejor seguimos para no perdernos en el tiempo, ya nos queda poco tiempo. Y nos vamos a ir a otra sala. En esta sala hay una sola obra, recalcando esta temática que les decía de la singularidad. Y bueno, vamos a ver el video de la sala. Esta iconografía se... Muy bien, entonces esta es la obra que está. Esta obra es de Gregorio Gamarra y el título de la obra es Jesús ante los símbolos de la pasión, ¿no? Y es más o menos de finales del siglo XVI, quizás principios del siglo XVII. No sé si reconocen al personaje, en realidad es el niño Jesús, tiene un rostro muy dulce, muy inocente, pero lo que tiene alrededor crea una tensión, ¿no? Él se lo ve muy tranquilo, incluso en paz, con el nimbo, iluminándolo, pero lo de alrededor son como, bueno, está el gallo, hay como un elemento, son elementos casi de tortura, está la cruz en la que va a morir Jesús, el manto de la Veracruz, ¿no? Esta vasija de aquí es la que contenía el agua con la que Poncio Pilato se lavó las manos para condenarlo y crucificarlo. Está la cruz de espinas, la corona de espinas que le colocan, haciéndose la burla de él como rey de los judíos. Entonces es como que lo que nos cuenta esta pintura es que Jesús está teniendo la visión de todas las vicisitudes que va a pasar, todo el dolor, todas las torturas, que incluso va a tener que morir por la humanidad, y lo está aceptando, ¿no? Y es como un ejemplo de un buen cristiano que acepta cualquier vicisitud que le pueda llegar porque seguramente es designio de Dios y tiene alguna razón, por ejemplo, que Jesús murió para salvarnos a todos. Entonces, él acepta su muerte por algo como más importante para todos, ¿no? Esto además se relaciona con el título de la exposición Dios y la máquina, porque también se usó el arte y la religión como una maquinaria para someter a la gente, ¿no? Para tener la mano de obra para que vayan a las minas, a que hagan trabajos forzados, que saquen la plata y los metales para los españoles. Entonces también era una forma de manipulación que se hacía, ¿no? Que también estamos visibilizando acá en esta exposición. Y como habían visto, la sala tiene los muros todos pintados de negro, solamente está iluminado este cuadro, y también a un lado hay otro texto que es de la Vía Sacra, es un fragmento que, bueno, lo voy a leer. Dice: reveló Cristo a Santa Brígida que en los brazos de su Santísima Madre, ya enamorada, se ensayaba y pretendía la cruz. Quiere decir que Brígida tuvo como una visión y Cristo le contó que él ya desde niño, o sea, ya desde que era un bebé en brazos, ¿no? Cuando estaba en los brazos de María, ya él pretendía esto de la cruz, o sea, él ya sabía, incluso buscaba morir en la cruz porque sabía que así iba a salvar del pecado a todos los demás seres humanos, ¿no? Entonces se relaciona mucho con la obra, ¿no? Que él como que ya tenía todo esto visibilizado, de alguna forma lo sabía y lo aceptaba, incluso lo buscaba según Santa Brígida.
Como les digo, algunas de estas partes no son 100% canónicas, no están aceptadas del todo por la Biblia, pero en el conocimiento popular, digamos, sí se habla mucho y se hablaba mucho de esto en la época colonial. Estamos bien de tiempo, nos quedan 4 minutos, entonces vamos a ver la última sala del día de hoy, a modo de introducción para lo que continuaremos después. Fíjense, en esta sala es la misma obra que se repite también otra vez, la misma temática, en verdad, no es la misma obra, la misma temática, es la Sagrada Familia, entonces está José, al centro Jesús y María tomándole de la mano, pero los estilos van cambiando un poco. Y también hay otras obras que también aluden a la Sagrada Familia, pero en otra época de la historia de la Sagrada Familia, ¿no? Entonces este es un acercamiento. Ven, el estilo puede cambiar un poco, los colores, pero la temática es la misma. De lo que trata es de cuando, bueno, al principio lo que ocurrió fue que se amenazó con matar a los niños, ¿verdad? En Egipto, entonces primero tuvieron que huir de Egipto, que en verdad esta obra representa esto. Está María sobre el burro, aquí igual María está con el niño Jesús, y están huyendo de Egipto para no arriesgar la vida de Jesús. Pero después de unos años, cuando Jesús ya tenía alrededor de 5 años, ya no había este peligro y vuelven. Entonces las primeras obras que vimos en el video es cuando ya la familia está volviendo a Egipto. Entonces, a ver, volvamos. Bueno, no sé si tengo las obras de la huida. No, pero bueno. Entonces esta sala, pero en realidad se enfoca más que nada en el regreso a Egipto, ¿no? Por eso a Jesús ya lo vemos caminando, tomado de la mano de su mamá, pero tiene alrededor de 5 años. Esta obra es más o menos del siglo XVII y si pueden ver, los veteranos no se llegan a ver. Aquí no hay el uso del oro dentro de la obra. El oro puede haber en el marco, pero aquí no se usaba mucho el brocateado porque es del siglo XVII. En cambio, en el siglo XVIII ya el gusto por el oro se masifica y entonces incluso en los trajes ya se ve mucho de pan de oro. Entonces vean, ¿no? Incluso se ve aquí el rompimiento en gloria, está el Dios Padre en el cielo, rodeado de muchos angelitos, querubines, serafines, etcétera. La paloma, que como ya hemos dicho, representa al Espíritu Santo, y Jesús al medio. Esta es la Trinidad celestial, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está en conjunto con la Trinidad terrenal, que es José, María y Jesús otra vez, ¿no? Ya estamos en casi 29 minutos, así que nos vamos a quedar con estas obras. Y en esta sala, para continuar recién el siguiente viernes con las diferentes salas. Aquí, en verdad, esta es la última sala del primer piso del museo y el texto que hay es el siguiente, que es del Evangelio de San Mateo, que dice: levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y partió para Egipto. Esto es cuando se supone que José tuvo un sueño, se le apareció un ángel y le dijo que Jesús ya no corría peligro en Egipto y por eso ya pueden volver. Entonces ya está, José Luis. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es el momento de las preguntas, de las dudas, de la participación. Keisha, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario de la clase? No, no tengo ninguna pregunta. ¿Te gustó la clase de hoy día? Sí, me ha gustado. Muy interesante. Muy, muy buena. La verdad es que a mí me ha gustado igual. Personalmente yo soy un gran jugador del arte y cada vez que existen estas oportunidades en Pica, fuera de Pica también, yo ya contento. Soy como el primer espectador, el número 1 en ese momento. Karin, muchas gracias por la clase de hoy día. No, de nada, es un gusto. Bueno, aún así nos falta más, ¿verdad? Vamos a tener más clases, ¿no?
Sí, tenemos 2 clases más. En realidad, la próxima clase vamos a retomar esto para ver un poco. Hay una obra de Melchor Pérez Holguín que se llama La Virgen Lavandera, que es muy importante en esta sala. Entonces, vamos a retomar con esto. Y ya vamos a ir al segundo piso del museo, donde está, por ejemplo, La Virgen Cerro, que es una obra única que no hay en otras partes del mundo. Es muy singular y está llena de iconografía. Se relaciona tanto con la iconografía europea como con la iconografía y cosmovisión andina. Entonces, estoy seguro que les va a gustar. Vamos a ver más vírgenes, las vírgenes patronas, por ejemplo, de Bolivia, más santos, vamos a ver la historia de San Jorge. Entonces, sí, va a estar igual bastante interesante, creo yo, la siguiente clase. No, es muy bien, Karin. Yo igual creo que va a estar bastante interesante y realmente hay que aprovechar estas oportunidades. Recuerden que esto no acaba acá, tenemos una tercera parte y va a continuar ya de la próxima semana. Tienen que estar atentos, atentas, porque esto no acabó. Falta más, falta averiguar más sobre obras de arte, tenemos que conocer muchas más de lo que tenemos acá en la ciudad de La Paz y cuando ustedes quieran también ir a visitar el museo. Bueno, Keisha, Priscila, mucho gusto, muchas gracias por haber estado acá. Priscila, creo que te desconectaste. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda de la clase de hoy? ¿O algún comentario? Creo que estás con el internet un poco bajo. Creo que está con el internet, sí, está teniendo como siempre fallas, tenemos Decirles que ya hemos visto a Melchor Pérez Holguín, la próxima vamos a ver un poquito más, que es la Escuela Potosina, pero en la siguiente clase vamos a ver a una obra de Leonardo Flores, que es de la Escuela Paceña, la Escuela del Collao. Entonces también nos va a ayudar eso a compararlos un poco y a ver diferentes escuelas que se dieron aquí que ahora es Bolivia, que era el virreinato del Perú en esa época. Karin, muchas gracias realmente por el espacio, por la oportunidad que nos das junto con el proyecto de PICA, y estoy seguro que la siguiente va a estar tan interesante como esta y como la primera parte. Ya lo decía yo, como decía en Hollywood, todo lo bueno tiene parte 1, parte 2, parte 3, y acá es nuestra oportunidad de continuar averiguando, de continuar investigando más sobre obras de arte. Muchas gracias por el espacio. Keisha, Priscila, también. Sí, gracias chicas, gracias Pica. Ya nos volveremos a ver. Y todavía no se vayan a todos los que nos están viendo, porque existe la segunda clase que va a empezar en unos minutos más. Vamos a irnos a descansar, vamos a irnos a tomar un café, a descansar un poco, a guardar todo lo que hemos aprendido hoy día, porque ya va a empezar la segunda clase de recuerden, es el último día de semana y tenemos que aprovechar cada minuto como hora antes del descanso del fin de semana. Así que hasta el final continuamos aprendiendo algo nuevo. Así que quédate con nosotros acá en PICA. Chao, Karin. Chao, Keisha. Chao, chao. Chao.